Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a otro programa de Arte Hecho en México. Este programa que transmitimos aquí en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio, donde tenemos pláticas con artistas de cualquier disciplina, danza, teatro, artes visuales, etcétera. Y bueno, también con personas que trabajan en relación al arte, organizaciones, galerías, etcétera. Así que pues si es la primera vez que nos ves, te invito a que te quedes hasta el final, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras pláticas y también puedes hacer comentarios aquí en la descripción del video, nos puedes dejar alguna duda, pregunta y con gusto te las contestaremos. Hoy vamos a platicar con Rita Morales Martínez, ella es la directora de Cúpula Art México, que nos viene a platicar precisamente sobre todos estos proyectos que tiene Cúpula Art. Así que bueno, pues vamos a darte la bienvenida. Muchas gracias, Rita, por estar por acá y venirnos a platicar pues de ti y de este gran proyecto que tienen ahí como sede ahorita en la Ciudad de México. Bienvenida. Hola Noemí, pues qué gusto volverte a ver. Somos viejas conocidas para el público. Tuvimos la oportunidad de trabajar y de alguna manera tú sabes cómo se fue gestando Cúpula porque tú fuiste parte, aunque para que nuestro público lo sepa, tú también eres parte de Cúpula Art México. Así fue cuando iniciamos. Yo soy una persona que no está vinculada directamente al arte como profesión. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tengo una visión en ese sentido diferente de lo que debiésemos hacer. Lo veo más como un proyecto de corte social, económico y también en algún punto político, ¿no? Siguiendo mi profesión. Entonces, resulta que de pronto un día nos llega una muy buena noticia de que se planeaba hacer un evento de arte internacional con 60 artistas en un movimiento que denominaron Radicante, siguiendo la huella de este filósofo francés sobre el libro de Arte Radicante, de cómo estos procesos de globalización es que realmente vamos hacia un arte global donde haya un solo molde y se uniformen, o vamos hacia modelos de transición social de enlace cultural. Y entonces ahí fue cuando me pareció sumamente interesante porque el arte radicante tiene que ver con las raíces de un pueblo, con que el artista conozca la profundidad del país que visita y no llegue a imponerse. Normalmente se dan fenómenos donde el artista hace lo que él hace y queriendo que donde llega el país aprenda a hacer lo que él hace. El modelo acá es diferente porque el artista primero tiene que conocer el país, tiene que conocer sus sabores, sus olores, hasta sus bebidas, Ujú. ¿no? Muy Se, importante se también. es muy importante para que se inspire. Y entonces todo este proceso de mostrar realmente qué es México a 30 artistas que en ese momento venían de 12 países, no, 15 países fueron los que participaron en el primer simposio. Y se da este encuentro con 30 artistas mexicanos y organizaciones que fueron soporte, como la Fundación González Camarena, en primera instancia, y una organización que desafortunadamente ahorita está parada, que se llama Fugitivas, que fue gracias a donde nos vinculamos. Y entonces nos pusimos en realidad a trabajar organizaciones de la sociedad civil que participan apoyando el arte. Cuando lo mostramos hacia las secretarías de gobierno y a todas las instancias gubernamentales, pues evidentemente que era un proyecto muy costoso. Así es que no Mm. quisieron entrarle del todo y tuvimos nuevamente que gestionar recursos fuera para poder hacerlo posible. Entonces nos encontramos un evento maravilloso, hicimos la primera colección de arte moderno que se inspira en México y salieron resultados extraordinarios. A partir de ahí dividimos la colección en un estudio que nos apoyó la Universidad del Claustro, vía el maestro, el doctor Gustavo Luna, y entonces se generó la curaduría y aprendimos que estábamos en la línea de la altermodernidad etnográfica. Entonces, pues ha sido un encuentro maravilloso esto de poder conocer gente que viene de otro país y que se maravilla de lo que somos. Comentar que esto llevó a que de verdad tuviéramos hasta que aprender sobre México nosotros, porque
irónicamente, a veces el artista o la persona extranjera llega ya como con una investigación previa de dónde viene a México, y a los mexicanos de pronto nos cuesta mucho trabajo poder hablar con certeza de qué cosa es México, de dónde proviene la palabra, qué es en esencia la fundación de la Gran Tenochtitlan, todas estas cuestiones que a nosotros de manera natural como que no se nos da. Claro que nos fascinan las pirámides y tenemos un museo de antropología impresionante, pero no le sabemos mucho a la historia y ese fue un reto, ponernos a trabajar en sacar la historia. Y bueno, ahí nos apoyó gente de la UNAM, que dieron conferencias, obviamente las guías del Museo de Antropología y del Templo Mayor, que fueron los lugares, y de Teotihuacán, que fueron los lugares que visitamos, pues nos apoyó muchísimo que realmente fuera gente de ahí, conocedora, y no que contratáramos guías que de pronto dan unas informaciones así de aquí los aventaban y los sacrificaban, ¿no? Una cosa de esas. Entonces fue una experiencia maravillosa, logramos hacer el primer simposio y ese es realmente el inicio de Cúpula. Entonces, yo creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida, si ven esto, que es un tatuaje. Me lo hice justo porque el evento significó algo que marcó mi vida y fue ahí donde, no creo haberme equivocado de carrera, pero sí creo que el arte complementa una visión desde la política, desde la economía y desde la sociedad, que es sumamente rescatable, y a partir de ahí empezamos a pensar en proyectos de impacto social, ¿no? Sí, sí, sí. Y así es como hemos ido construyendo y conociendo artistas maravillosos como tú y como otros que de pronto encuentran esto de son muy buenos artistas, quieren pintar, pero no existe alguien que los apoye en ese sentido a proyectar su carrera, ¿no? Claro, Es claro. muy difícil. Y hoy se da el proceso de que algunas galerías prácticamente les venden paredes o les rentan paredes para mostrar su trabajo por metro cuadrado, donde ya no hay el compromiso, porque la galería no es solamente el espacio físico, es una estrategia para poder hacerlo. Y bueno, ahí nos hemos ido preparando un poco. Insisto en que yo no soy avesada de esos temas, pero sí que me encuentro estudiando para poder apoyar los siguientes proyectos. Hicimos ya el segundo simposio, el retorno al Mictlán, ya con un poco de menos personas, porque fue una cosa tremenda, 60 artistas viviendo en México 15 días, y todo lo que implica los traslados y toda esta, muy satisfechos, la verdad, de todas las instituciones que se sumaron. Rememorábamos antes de entrar la trayectoria del maestro Álvaro Blancarte, que fue fundamental, que todavía estuvo con nosotros trabajando, y el maestro Eloy Tarcisio también, y por supuesto el trabajo que tú hiciste para ir a San Carlos, que los artistas conocieran dónde era la escuela y todas estas cosas que realmente nutren el alma, aunque todavía económicamente no tanto, Noemi, pero, pero estamos en la ruta. Y una de las cosas que más gusto nos dio es que seguramente recuerdas a una artista turca, Belgin Akin, y de pronto recibimos una llamada pidiéndonos que Cúpula fuera a organizar a Turquía en conjunto con otra universidad, la Universidad Lokman, un simposio, y dijimos, wow, ¿no? Entonces, para nosotros el tercer simposio sucedió en Turquía. Nos fuimos como organización, no como artistas, como organización, aunque como organización propusimos llevarnos 2 artistas mexicanos que habían participado en el simposio, en el primer simposio, porque ellos ya sabían más o menos la dinámica de lo que íbamos a hacer. Y entonces, como organización, haber estado al lado de la Universidad de Lokman, una universidad súper profesional, mis respetos para las personas allá. Y pues el evento salió súper bien. Aprendí a conocer gente nueva desde otras latitudes, en otra lengua, Noemí, también, porque eso de pronto no tomamos retos de decir, pero yo ni turco sé, o sea, ¿cómo voy a ir a organizar un evento? Pero afortunadamente Cúpula tiene un equipo muy capaz y entonces fuimos y aperturamos allá.
Eso nos ha ido generando una serie de relaciones hacia Turquía importantes como organización, porque estando allá la embajada, que también nos acompañó haciéndose presente para ver el trabajo que una organización mexicana de arte puede hacer. Nosotros, como te decía, no solo vemos el asunto del arte como un proceso estético, sino también como un proceso comercial Ujú. y social. Entonces, le pedimos a la embajada que pudiéramos aperturar mercado, ¿no? Que aunque sea el 0,0001% del Producto Interno Bruto que algún día entre, sea por arte en ese sentido. No tengo el estudio de cuánto realmente es el impacto del arte directo. Sabemos que sí impacta sobre el 3 o el 5% la economía creativa, el Producto Interno Bruto Nacional, pero de ahí viene turismo y viene diseño y viene marketing, entonces todas ellas como industrias creativas, pero creo que no existe un análisis de cuánto realmente la venta de arte en México impacta sobre la economía del país. Ujú. Pero creo que hay lugares a donde no hemos llegado y sería preciso llegar. Nosotros aprendimos en Turquía que era necesario que el arte mexicano comience a abrir nuevos mercados hacia otros rubros, porque a veces esta presencia de un vecino tan grande arriba nos hace pensar que lo que estamos buscando son las galerías de Miami, de San Diego, de Nueva York, o algunas galerías en España o en Francia, Italia, que son como los mercados afines, un poco también porque no se nos complica tanto el lenguaje, pero que entrarle a otros mercados es difícil. Entonces nos fuimos, apoyados por la embajada, al Art Ankara 2023, una feria de arte que también reconozco el profesionalismo. Hemos visto acá cosas que creo que nos falta también avanzar un poquito en ese sentido. Y entonces estamos en el reto de cómo nos rehacemos y nos Mm. reinventamos como cúpula, convencidos de que nuestro camino es la multiculturalidad y el intercambio con otras culturas. Creo que eso es algo que lo traemos en la sangre los mexicanos, porque este pueblo llamado Anáhuac, pues tenía múltiples culturas de lenguas diversas. Somos un territorio muy pequeño y teníamos una cantidad de lenguas que podrían considerar hoy los lingüistas como dialectos, pero que en realidad eran unas lenguas totalmente estructuradas, y que el náhuatl como aglutinante, digamos, madre de estas lenguas que se quedaron presentes, hoy a la fecha son 63 lenguas indígenas que todavía se hablan, y bueno, ya fueron destruidas varias, pero imagina este territorio hablando 100 lenguas, pues pareceríamos la Torre de Babel aquí perfecto, ¿no? Y con costumbres distintas, con ropa distinta, aunque sí con una visión del cosmos muy parecida, pero México tiene esta tradición de la multiculturalidad y creo que somos uno de los países que perfecto pueden arbolar estos procesos de arte desde lo radicante. Ujú, ujú. Un Sí, pueblo sí, con sí. unas raíces extraordinarias, profundas, muy profundas, y tan profundas que siguen generando árboles frondosos de proyectos. Reviso a veces los proyectos que presentan los artistas y los temas que constantemente estamos hablando son temas de antes, ¿no? Mm. Vamos hacia el asunto del Mictlán, vamos hacia el asunto de las pirámides, del papel picado, de un montón de procesos, de símbolos antiguos, ¿no? Que son una cosa que traemos como en el códice y no nos lo podemos sacar de pronto, y son de las cosas que al venir a México siguen fascinando. Alguna vez platicando con la curadora que vino en ese momento, Tunde Varga, decía ella que le parecía que los mexicanos estábamos viviendo en el pasado. Eh, Como que estábamos todavía Ujú. muy en la onda de las pirámides, los aztecas, los mexicas, los mixtecos, todo este orgullo que tenemos, y allá seguimos, como que no queremos lanzarnos hacia la modernidad de lleno, porque tenemos justamente esta raíz que está nutriendo el árbol y que está basada en eso, ¿no? Yo le decía a una maestra hace poco de la UNAM este precepto y me dijo, pues ¿cómo no vamos a estar viviendo allá si el templo mayor sigue ahí? No es una ruina,
es una estructura que forma parte del desarrollo urbano de la ciudad, o sea, por donde te encuentres, los pueblos se aglutinan en torno a iglesias y centros ceremoniales antiguos. Si nosotros mismos nos movemos a un viaje, queremos ir a donde hay pirámides. O sea, esta parte sigue con nosotros de manera muy, muy paralela y sigue siendo un atractivo para el turismo que viene y también para los artistas. Te piden conocer justamente estos lugares, si vamos a ir a las pirámides, Ujú. si vamos a estar cerca de estos lugares ceremoniales, porque la parte de la modernidad, pues yo decía, pues solo Reforma, ¿no? Reforma es nuestra avenida de la modernidad y ahorita pues no hemos visto como que se mueva mucho, sobre todo en estos años. Entonces sí creo que México tiene mucho que dar y nosotros como mexicanos creo que tenemos una gran oportunidad de salir. No se nos complica porque estamos habituados a escuchar muchas lenguas y pues a hacernos un poco grandes cuando salimos porque no podemos hacernos chicos ante los retos que nos vienen. Entonces, estamos trabajando cómo vamos a presentar el proyecto de México en el Art Ankara 2024. Ujú. Ahora con gente profesional, con museógrafos, con curadores, que Ujú. podamos ir articulando una propuesta que muestre un arte moderno, pues ya propositivo incluso al mundo, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué tanto somos capaces los mexicanos de mostrar así de sorpréndanse Ujú. de lo que los mexicanos podemos hacer? A ver, por ejemplo, Rita, ¿qué diferencia encontrarías entre Cúpula Art, ¿no? La propuesta que tienen ustedes y a lo mejor otras galerías que van precisamente a ferias de arte pues a otros lados del mundo, ¿no? Digamos, como que qué es lo que ustedes están buscando, pues como mencionabas hace rato, esta cuestión de que te rentan los espacios en las galerías, ¿no? Que no se comprometen realmente con la venta, ¿no? Porque ya, bueno, ya está cubierta su renta, digamos, con lo que te Uh cobran, -huh. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería como la propuesta que tiene Cúpula Art que ve de necesidad ofrecer diferente, ¿no? Fíjate que justo cuando regresamos del Art Ankara me hicieron esa pregunta porque allá nos encontramos galerías de muchas partes del mundo, Noemi. No eran las galerías turcas solamente las que Ujú. estaban, Ujú. ¿no? Y tuve la fortuna y como reto que frente a nosotros estuviera la Academia de Arte Rusa, por Ujú. ejemplo, Ok. rentando un espacio muy, muy grande, Ujú. llevando a sus artistas a crear obra ahí para que Ujú. tú las pudieras ver, ¿no? Y estamos hablando de la Academia de Arte Rusa, ¿no? Ujú. De pronto uno pensaría que es muy fácil crear arte porque luego vemos cosas, Noemí, que insisto en el asunto de lo efímero y de lo, como todo lo sólido se desvanece, entonces el arte ya se está convirtiendo en efímero y entonces un plátano pues es arte, ¿no? O puede ser una propuesta de arte y está bien, ¿no? Y los expertos dicen, claro que es arte, porque el arte hoy es efímero. Y entonces pareciera que ya no estamos creando las grandes propuestas antiguas. Entonces había galerías de Ucrania, galerías, me sorprendió mucho la propuesta de la gente de Corea, de Corea del Norte, porque tienen una visión de mercado que no tenemos nosotros. O sea, nosotros siempre como que queremos solo compartir, pero no nos avasallamos sobre el mercado, porque pareciera que tenemos este pleito de en mi obra no, ¿sabes? O sea, yo no voy a hacer un producto, etcétera, pero las competencias en términos de mercado son similares, ¿no? O sea, hay que marcar moda, hay que marcar tendencia, hay que marcar propuesta, ¿no? Pero vamos a seguir viendo cosas que no tienen mucho sentido mientras solo estemos desde la crítica pensando que eso qué y esto qué, ¿no? Porque solo estamos en la crítica, Ujú. pero no nos estamos aventurando a decir, bueno, eso no, pero yo les voy a mostrar cómo qué puede ser sí desde Ujú. México, ¿no? Y cruzar muchos kilómetros para poder dar una propuesta. Entonces, cuando nosotros fuimos allá, la embajada nos pidió como socializar el proyecto entre artistas mexicanos para que no se viera que solamente era una cuestión como de un apoyo a una galería, sino Ujú. realmente como la embajada mexicana metiéndose al tema del arte. Y nos encontramos cada comentario cuando lanzamos la convocatoria.
que ahí yo aprendí mucho de cómo es la visión de muchos artistas, no todos, afortunadamente, pero si hacemos una cuenta entre 20,000 personas que vieron la publicación, de esas 20,000 llamaron 800 y de esas 800 se comprometieron 4. Mm. ¿No? Ujú, O ujú. sea, si vamos en la línea, pues es muy poca la gente que se atreve, sobre todo si le dices, es tu dinero, ¿no? Nosotros no cobramos, es tu dinero, tú tienes que mandar la obra a Turquía y tienes que pagar tu envío. Y tienes que considerar el regreso, porque si la obra no se vende, pues tienes que pagar el regreso, no, no hay de otra, ¿no? Claro. Entonces, empieza como este trauma añejo de los mexicanos, de sentirnos que para qué pago si no voy a, o sea, no voy a vender nada, ¿no? Mm. Pocos son la gente que realmente dice, bueno, no importa, pero voy a mostrar mi trabajo, pero quiero aperturar, quiero que vean lo que yo hago en otra parte. Entonces, cuando regresamos, dijimos, bueno, ¿y qué tipo de galería quiere ser Cúpula? Un poco respondiendo esto, ¿no? Ujú. Llenamos paredes, vendemos el espacio, ¿no? Les pido a los artistas, a todos los artistas que me manden obra y yo me pongo a colgar acá, etcétera. Y dijimos, no, no, no es el modelo que Cúpula quiere ser. Cúpula, estamos pensando en hacer trabajo con 4 o 5 artistas, no más. Es, y eso independiente de los simposios, que ahí sí nos vinculamos con todos. Ujú. Cúpula tiene su propia colección vía los simposios, tú lo sabes. Nos Ujú. quedamos con toda la obra del primer simposio, que seguimos trabajando para poder avanzar y mostrar el trabajo. Lo mostramos en el Museo de Antropología Carlos Pellicer, el Museo de Antropología del Sureste, Mm. y nos dio muchísimo gusto ver cómo la obra compartía espacio con piezas monumentales históricas de la cultura olmeca. Entonces, eso también fue una cosa extraordinaria y maravillosa. Pero nosotros queremos, adicional al trabajo que hacemos de simposio, realmente solo comprometernos con 4 o 5 artistas nacionales con los que podamos ir trabajando toda una propuesta creativa y trabajamos también dándole, hoy mismo acá en la Galería de Cúpula está una artista que se llama Mariana Lecanda, ella fue con nosotros a Turquía y ahora está creando la colección que va a llevar, porque una galería de Turquía la invitó a que presente una exposición sola. Entonces está creando 30 piezas que va a llevar hacia allá. Y no está creando por crear solamente, sino está creando por cómo, si esta es la primera vez que México presenta algo así, cómo lo presentamos, qué tenemos, cuál sería la propuesta. Y entonces estamos asesorándonos con expertos en arte que nos puedan ir ayudando a construir una propuesta, adicional a lo que Cúpula hará al Art Ankara 2024. Ella está creando también un poco más desde esta onda informativa, histórica. Platicábamos de si México fuera un humano, cómo sería ese México que estamos y cómo sería desde el arte, Ujú. ¿no? Todos los mitos y los traumas con los que hemos crecido porque somos un pueblo que ha creído en muchas mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo se va formando la mentalidad de un ser humano que aprendió a vivir en la mentira? Y seguramente eso generándole algunos traumas. Eso ya sería como de análisis psicológico de ese personaje llamado México. Pero, ¿cómo podríamos mostrarlo más allá de solo sus traumas? ¿Cómo sería el México moderno que estamos viendo? Y entonces se está generando. Estamos en búsqueda y ahí, pues este foro que sirva para recibir propuestas Ujú. que ya no solamente entrarían digamos, en mi decisión, sino al comité curatorial que estamos haciendo junto con gente de la UNAM y del claustro y de algunas otras instituciones para poder crear esta propuesta de lo que podríamos llevar. Entonces, estamos por lanzar una convocatoria, pero más bien en escuelas, para ver cuántos jóvenes realmente tienen el talento como para irse formando en un proceso de arte moderno
Entonces, si quieren enviarnos sus carpetas, con todo gusto vemos. Necesitamos 4 artistas, 2 van a Ankara y 2 van a Estambul. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo se pueden ir generando estas propuestas. Pero si nos vamos a especializar mucho en que estos artistas crezcan junto con nosotros. Estamos comprometidos a hacer una galería de crecimiento mutuo, ¿no? En Ok, que el artista, sea mi obligación que el artista crezca y que el artista tiene que crecer para que Cúpula crezca, ¿no? mm, Trabajando como una parte muy simbiótica. Nos necesitamos, pero necesitamos tener claro que tú quieres crecer y yo quiero crecer. Yo estoy obligada contigo a hacer determinadas herramientas desde el marketing, desde las relaciones sociales, desde buscar los espacios, desde mirar a otras partes del mundo, pero tú estás obligado a estar creciendo como artista para que podamos realmente llevar un modelo que nos beneficie a los dos en el futuro. claro, claro. Ok. Bueno, ahí para que el público, bueno, vaya, sintetizando un poquito, Rita. Bueno, ahorita Cupular, bueno, como ya nos comentaba Rita, tiene su sede en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, especialmente tienen estas conexiones en otras partes. Ahorita nos mencionó precisamente Rita de esta invitación a Turquía, donde ya fueron a colaborar, y bueno, estos otros vínculos que se están creando, ¿no? Nada más también para dejarle un poquito más claro al público, Rita, del primer simposium que se hizo, precisamente fue en el, ¿qué año fue, Rita? ¿Fue en el 19? 2018. 18, en el 2018. Em, ellos convocaron, ¿no? Lo que es Cupular, convocó a 30 artistas extranjeros y 30 artistas mexicanos, ¿verdad, Rita? Donde pues la intención era precisamente tener esta convivencia en el que los artistas extranjeros conocieran más sobre México y bueno, desarrollarán precisamente sus piezas artísticas en base a lo que vieran en esos 15 días que los trajeron así por varios lugares de México, ¿no? Y de ahí se desarrolló esta colección que nos menciona Rita, que es la que pues además han estado pues moviendo, exponiendo y pues obviamente vinculando. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, Cupular tiene este compromiso con pues no solo artistas mexicanos, sino esta vinculación, ¿no? Con otros que pues especialmente se empapen también de la cultura mexicana, ¿no, Rita? Y este es como también parte de las vinculaciones que están buscando hacer en Cupular, ¿no? Rita, ¿y la galería ahorita tiene un lugar físico? ¿Sí? Sí, O... de hecho, aquí mismo estamos grabando. Ah, perfecto. Eh, Rentamos un espacio que originalmente pretendíamos que fuera una residencia. Se está construyendo, no pretendíamos, se está construyendo como una residencia, pero ya la galería está en forma. Es una galería pequeña, justamente no es muy grande, pero tiene todo este proceso cultural de que podamos tomar un café. De hecho, los estoy aquí saludando desde este espacio que es la cocina Mm, de la galería. ujú. Acciona como un departamento, tenemos 120 metros cuadrados, hay 3 habitaciones, la cocina y el espacio de la galería, que tiene la mitad del departamento, donde se pone, están los focos, todo lo... Ujú. Eh, La instalación. Ahorita está una exposición que aperturamos de Mariana Lecanda, justamente una joven artista mexicana, que es como lo que nosotros estamos buscando, jóvenes artistas que tengan mucho talento y muchas ganas de crecer, ¿no? Ujú. Sabemos que hay muchos artistas mexicanos ya consolidados, Noemí, yo creo que ellos ya no nos necesitan, ellos ya están consolidados. Yo creo que hay mucho talento joven que debe hacer una nueva camada de arte mexicano con propuestas que sean muy nutridas, con artistas muy preparados en todos los ámbitos, no solo en el arte, sino que también se sepan la historia de México, porque sí creemos en esta parte de abrir mercados al mundo. Estamos pidiéndoles mucho de que el inglés pues tiene que ser una parte importante, una o dos lenguas. Tú sabes que muchos artistas, generalmente en el mundo, un artista habla 3 idiomas de los que salen Ujú. o de los que se vinculan. Entonces, tenemos que trabajar en este modelo de otras áreas del artista que no solo tengan que ver con el arte y con perfeccionar sus técnicas del arte, también eso es claro, pero que también se vayan construyendo desde un ramo filosófico, histórico, social de México,
¿no? Estamos comprometidos a que podamos mostrar qué realmente está pasando en México en estos momentos, ¿no? Sí, claro. El artista tiene ese trabajo de ser quien escribe la memoria desde la estética, ¿no? Que no sea destruida, y sabemos qué pasó en muchas culturas, pues gracias al trabajo de artistas. Entonces creo que los artistas están llamados a referenciar lo que social y políticamente está viviendo el país. Y no vemos mucho, luego de pronto dicen, es que a mí no me gusta eso, pero eso es histórico, tendremos que trabajar. Entonces, como de pronto, aunque tú no quieras plantear nada de política, ¿no? Pero sí de un México que es contemporáneo y de cómo tú te has ido creando con unas bases, digamos, a base de tus creencias o de lo que has tenido, pero que si salimos, pues no nos vayan a agarrar con la onda de que no sepamos ni cuándo fueron los aztecas tú, ¿no? Que no era la revolución, o eso era, tenemos a confundir los personajes de la independencia y la revolución. Entonces, también esa parte de prepararnos creo que es importante. Entonces, aquí en este espacio nos tomamos cafecito, platicamos, dialogamos, equipos multidisciplinarios, vienen personas que tienen otros temas y entonces hay que escuchar. Mariana prácticamente vive aquí, desayuna, come con nosotros, platicamos y trabaja. Y estamos siguiendo toda la ruta de cómo se está generando esta propuesta hacia Turquía, que será en noviembre, en la galería Canvas Art, ahí en Ankara. Entonces, esta galería tiene algunas otras sedes en Estambul y en Milán. Entonces, estamos como buscando cómo ir abriendo, pero nos hacen falta más artistas. Así es que tú ya sabes, ¿no? Gracias. Sabemos de tu calidad. Entonces, este proceso de decir, mira, yo estoy aquí frente a esta computadora y paso muchas horas analizando cómo están aprendiendo de arte, porque reconozco que me falta esa parte, teniendo relaciones con curadores y una serie de gente que me nutre en ese sentido. Yo también creciendo y preparándome, porque no puedo ser ignorante en ese tema, y haciendo vinculaciones desde la política, desde lo social, ¿no? Aperturando espacios para que los artistas sean vistos, pero creo que no podría hacerlo con tantos, por eso digo, pues quiero comprometerme solo con algunos. Sí, 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 empezar de poquito y ya se verá si va creciendo el número, ¿no? Pero sí, como dicen, el que mucho abarca, ¿no? A veces pasa y sobre todo, como mencionabas hace rato, ¿no? No son proyectos, pues, que sean desgraciadamente apoyados económicamente, donde la economía, quieras o no, pues se tiene que considerar, ¿no? O sea, hay muchas ganas, ¿no? Pero pues los viajes y pues el material, hay muchas cosas en juego, ¿no? Obviamente. Desde lo que mencionabas ahorita, finalmente mantener un espacio, ¿no? Para la galería, quieras o no, también todo eso implica pues gastos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí entendemos por qué también el empezar con un número reducido, Rita, pues así mejor, ¿no? Más seguro y ya irá creciendo, ¿no? Igual, si un día te decides venir a la ciudad, nosotros tenemos aquí, está por llegar Mercedes Bautista en unos días, y Mm, entonces este también es su espacio seguro como artista, llega acá con nosotros, se integra al equipo que echamos aquí chismecito político, cultural, artístico, y nos vamos aprendiendo. Ella viene a dar un taller sobre bordado, porque ella tiene esta línea del bordado, de esta parte feminista del arte, y entonces va a dar un taller que es un poco al mismo tiempo terapia. ujú. Entonces va a estar 2 días acá, también por si alguien nos escucha en la Ciudad de México, vénganse al espacio de Cúpula a ver este taller. Y así vamos trayendo artistas, vamos a traer a algunos artistas internacionales también a que vivan aquí y a que nos planteen sus propuestas desde el arte, Ujú, ¿no? ajá, Entonces este espacio es más que una galería, ¿no? ujú, Yo ujú, creo que además es una comunidad y que Cúpula bien puede entrar en el rango de familia cultural, ujú. artística, y desde aquí estamos creando todo lo que se pueda.
No, pues buenísimo, Rita. Fíjate, ahorita que mencionabas el bordado, de hecho, aquí en Baja California hay mucho movimiento en el bordado también, muchos grupos colectivos precisamente de mujeres y que hacen sus círculos de bordado feminista también precisamente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que mencionabas lo que van a tener por allá, pues bueno, ahí también, si alguien de aquí, nos está viendo, pues ahí busquen a Cúpula Art ahí en Instagram, ahí está en pantalla para que, bueno, pues también se vinculen por ahí con Rita. Y bueno, también esta cuestión de estos intercambios, ¿no? También con respecto a talleres, me parece pues algo muy interesante, pero a lo mejor, además como muy necesario, Rita, ¿no? Esta cuestión como bueno, yo ofrezco esto, ¿no? Y aprendo también allá y así, ¿no? Y los artistas también que estén vinculados con ustedes, pues puedan asistir también a estos talleres y hacer estos intercambios pues de conocimiento también, ¿no? ¿Y dónde están, Rita? Fíjate que estamos súper bien ubicados porque estamos en Avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Álvaro Obregón y Mm, Colima, ah, que ok. es la Roma, Ujú, ujú. aunque el espacio está de este lado de Cuauhtémoc, Sí, que es la cruzando. Doctores, Ujú, ujú. pero estamos frente al Jardín Pushki. Mm, ujú. Entonces, es una zona súper segura, Sí, sí. venimos tarde y noche y está perfecto la salida, no hay ningún problema. Y muy accesible, tenemos cerca 3 metros y 2 líneas de Metrobús para poder acceder. Estamos muy fácilmente, no tienen que gastar, no tienen que pagar Didi ni Uber, porque se puede llegar muy bien por Metrobús y es muy ágil. Ujú, Entonces, aquí estamos vamos a presentar, estamos preparando una propuesta de un artista turco para la galería, ujú, que es esta parte que te digo, nosotros no nos cerramos, aunque estamos comprometidos con el arte mexicano, no nos cerramos a que sea solo cúpula un asunto de México, ¿no? Sino ujú, incluso pusimos ahí crear arte desde México, ujú, ujú. porque finalmente ellos vienen acá a crear y siempre enseñar, eso es muy importante. Claro. Pedimos que de pronto abran un taller para podernos enseñar. Estuvieron con nosotros también las chicas del movimiento de modelos de arte, que están teniendo ahí un asunto pues que luego se pasan cuando las ven que están modelando para la onda de dibujo en Mm, desnudo. ujú, ujú, Entonces, que hay ahí cuestiones que tendríamos que atender. Entonces, vinieron con nosotros, también nos platicaron del movimiento, los invitamos también a que chequen ahí la página de modelos de arte, que también es otro tema. Vino ella, hicimos una sesión de fotos, tenemos unos alumnos, entonces preparamos ahí. Y luego también está la parte de arte y movimiento, que Lía Viridiana vino también acá a trabajar en decir que el dibujo pues no es una mano sobre un papel, sino que en realidad es ujú. todo el cuerpo el que está accionando cuando dibujas. Claro. Ujú, Entonces, hemos ido trabajando varias partes del arte que normalmente no encontramos y van a venir artistas extranjeros para dar talleres en rubro donde ellos son expertos. Nos ujú. interesa esa parte también de aportar educativamente y aportar culturalmente también, Claro, ¿no? claro, claro. ¿Y en qué horario se puede visitar, Rita? ¿O hay que mandarles un mensajito, hacer cita o algo? Sí, es un espacio cerrado por las cuestiones que tenemos, digamos, de que están trabajando con materiales y todo eso. Entonces se programan citas. Si incluso quieres tener un cafecito con la artista, pues también nos mandan un mensajito, me interesaría conocer, quiero platicar, ¿no? O quiero Mm, presentar una propuesta, quiero conocer el espacio. El espacio está abierto a propuestas, Noemí, ¿no? ujú, ujú. O sea, esa parte no excluye. El que Cúpula quiera trabajar solamente con 4 o 5 artistas comprometidos a impulsarlos, no quiere decir que el espacio no esté abierto a que alguien quiera exponer y le damos el espacio para que exponga. No le cobramos las paredes, ¿no? Solo sí el que sea una propuesta que realmente tenga una aportación social, ¿no? No solamente estética, sino también en este rubro, quizá por formación, como te decía, yo Ujú, veo al arte desde todas las perspectivas que yo estudié,
¿no? Como una parte económica, social, política y estética, que es donde estoy trabajando en mí misma para poder aprender desde la estética Ujú, ujú. y valorar el trabajo de un artista. Por ejemplo, Rita, ahorita que mencionas esto, digo, para el público que nos esté viendo y a lo mejor algún artista que le interese participar, más o menos cuáles son como los temas, ¿no? Que tratan de visibilizar en Cúpula Art. Digo, ya sé que pueden ser muchísimos, pero digo, para que más o menos los artistas te den una idea, porque a lo mejor alguno ya está trabajando algún tema, ¿no? Relacionado y que quiera proponer con ustedes o algo, más o menos como que, No, ¿no? realmente no estamos, a mí me gusta como no marcar línea de algo, Ok. ¿no? O sea, la parte que te decía de compartir conocimiento, de que el artista aprende historia, es solo cultura general. No tiene que ver con la propuesta artística que tengan, Ujú, ¿no? ujú. O sea, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta que tengan, incluso jóvenes que no tan fácilmente acceden, ¿no? Porque las galerías tienen otra forma, o sea, hay modelos diferentes. Realmente creo que Cúpula se está construyendo y se va a ir construyendo como una galería que va a marcar una diferencia, ¿no? Somos una empresa joven, pero tenemos mucha visión de futuro. Entonces, estamos muy comprometidos. Creo que esta es una parte fundamental. Estamos comprometidos con el arte desde México. No Ujú, solo el arte mexicano, sino el arte desde México, claro. ¿no? Y de Ujú, cómo hacemos que artistas mexicanos pues vayan. Hoy, después del simposio, seguramente de pronto revisas y ves que Richard Nauda pues ya se fue a 2 simposios, uno a ujú. Eslovenia y otro a Austria, Mario Carrizosa, Neftalí, Alejandro Cortés, Lalo Sánchez del Valle ya andaba allá y Daniela también. Entonces, gracias al movimiento, en pocos años, más artistas mexicanos están compartiendo este modelo de simposio, que fue parte de lo que nosotros planeamos cuando hicimos, dijimos, bueno, pues que todos estos artistas también tengan la oportunidad de participar allá, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso lo estamos logrando. Me da mucho gusto ver cuando les llegan las invitaciones y los artistas se atreven. Después de haber vivido el evento acá, pues saben que no se lo pueden perder y entonces se ponen a vender lo que sea y le meten velocidad para poder comprar el boleto de avión, que es Ujú, realmente lo único que ellos pagan. ujú. Y GIR, nosotros mismos cuando nos llegó la invitación como organización, dijimos, wow, ¿no? Y entonces, pues a meterle todo porque no queríamos perdernos la oportunidad de vivir otra experiencia de ese tipo. Claro. Entonces, ese primer objetivo lo estamos logrando bien. Cuando pensamos en el arte Ankara, pensamos en abrir mercado al arte mexicano y la exposición que Mariana Lecanda está preparando hacia noviembre es parte de un primer objetivo logrado. Estamos pidiéndole a más artistas que crean, parte de los artistas que se fueron con nosotros al arte Ankara, les decimos, mira, hay faltan cositas, pero que si le trabajas, puede ser posible. Entonces, esos artistas que confiaron en nosotros en ese momento, que son pocos, pero es importante, están comprometidos a modificar incluso algunas cosas de su técnica para poder avanzar y entonces seguir continuando en este proceso de aperturar mercados. Ujú. Y entonces ese es otro aspecto que creo que es muy importante. Y la otra, de seguir abriendo estos espacios al diálogo, este tercer evento es arte y ciencia. Ujú. Entonces, pese a que ahí la UNAM ya tiene un tema del ALEF, ¿no? Que lleva 10 ediciones de arte y ciencia, nosotros ya me eché todo lo que hicieron, por eso digo que paso mucho tiempo analizando, y creemos que este tercer simposio va a ser diferente a lo que la UNAM presenta. Estamos comprometidos en que haya ese diálogo verdadero entre científicos y artistas. ¿Cómo va Y a ser esto, Rita? Perdón, ya me perdí un poquito. ¿Este es el tema del siguiente simposio? este es el tema del Arte y ciencia. siguiente. Mm, Lo iniciamos en Turquía porque resulta que la Universidad de Lokman es especialista como en temas de medicina y ellos están probando en protocolos si realmente el arte cura. Porque mm, nosotros decimos, es que el arte sana, ¿no? Pero ya lo medimos, ¿no? Ya sabemos cuánto y qué enfermedades. Entonces, la Universidad de Lokman tiene un protocolo muy interesante de realmente si el arte
tiene un efecto y qué técnica. Mm. Y eso me parece súper importante, poder saber si en alguna enfermedad la música te va mejor que pintarlo, cuáles son las cosas que el arte visual realmente sana y si la sana. Ujú. Porque estamos trabajando mucho en temas de inteligencia artificial, como si ya no hubiera nada más que hacer y no nos hemos detenido, sí, porque ya estamos catastrofistas, ya valimos, ya todo esto nos va a suplir, ¿no? Sí. Y justamente las actividades del futuro, las que van a quedar, son todas estas donde va más allá de un instrumento, ¿no? La filosofía va a ser una carrera de vanguardia. El arte puede serlo porque son cosas que la inteligencia artificial no va a poder hacer, ¿no? Yo he estado haciendo pruebas con el chat GPT, GPTS. cosas, digo, no, todavía no, todavía Ujú, ujú. le falta mucho para poder tener cosas de humanidades y esas creo que son buenas noticias para todos aquellos que tenemos carreras afines a las humanidades. Ok. Entonces, este encuentro lo estamos planeando, lo estamos diseñando con gente del, ahorita estoy trabajando con la gente de la UNAM y también con algunas otras universidades, vamos a plantearlo. Y es esto de si realmente cómo se puede fusionar el arte y la ciencia. Mm, ok. No solamente la tecnología, Nemi, porque la gente Mm, está entendiendo como que solo la tecnología, solo qué puede dar lo tridimensional. ujú. Y no, estamos ante procesos de ciencia. Creo que estamos confundiéndonos entre ciencia y tecnología y teniendo como que solo es la tecnología, solo ciencia. Y ellos son científicos, ¿no? Y no Mm, es del todo así, ¿no? ujú, ujú. Eh, también, ¿qué puede aportar el arte a la ciencia? Ok. Creo que nos falta ese encuentro entre un diálogo abierto, Ujú, ujú. ¿no? Pero un diálogo que permita de verdad compaginar unos días ahí para que nos conozcamos y para que sepamos y para que se creen vínculos Sí, y para diálogos, claro. presentar proyectos desde lo humano y desde el arte. Ujú. Entonces, estamos construyendo ese tercer simposio donde nos vamos a vincular ya más a un área social como son los científicos. ¿Y cuándo va a ser este simposio, Rita? Es del 15 de enero al 31 de enero del 2024. Ujú. Y por Es, ejemplo, ¿cómo es la participación en este sentido, Rita? O por ejemplo, ahorita ustedes ya tienen a los artistas participantes, o si hay alguien que escuche esto y diga, ah, yo tengo un proyecto precisamente muy relacionado precisamente con la ciencia, ¿cómo le hago? ¿Todavía hay manera de que se contacten contigo? sí, Ok. vienen 15 artistas internacionales en este rubro de pensar en el mundo y entonces proporcionalmente cuántos espacios abrimos, porque también es importante que el artista de otro país venga, conozca lo que México hace, Ujú, vinculen, pero también tengan este intercambio con los científicos mexicanos. ujú, Viene un maestro historiador de la Universidad de Ankara. Esperamos que venga en esta ocasión también nuestra querida Gila Yelin, que también dio una conferencia allá sobre chamanismo y arte, muy interesante, ujú, de cómo se crea, cómo el universo creó sus formas de lenguaje y de esas formas toma el arte para crearse, ujú, ¿no? Es un estudio que Gila ha hecho súper, súper puntual sobre formas de la naturaleza que han permitido que se cree un lenguaje desde el arte. Incluso ella tiene un texto ahí también que pueden encontrar en internet. Y estamos esperando dos propuestas más de Turquía, de investigadores científicos. Vamos a poner nosotros otras propuestas desde México. Estamos construyendo enlaces con el Centro de Investigaciones sobre Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional, porque los temas fundamentales es cómo nos vamos a hacer de agua en estos tiempos, cómo el cambio climático va a tener una afectación, qué puede hacer el artista desde ese rubro, ¿no? Cuántos realmente los materiales que el artista usa y que a veces no son del todo benéficos para ellos pueden realmente cambiarse, ujú, ¿no? ujú, ujú. No creo que los científicos estén tan metidos con los artistas,
como que no hay este vínculo de qué hacemos Sí, juntos, claro. ni los artistas con los científicos, ¿no? Como Ujú. que no tanto, y entonces vamos a ver qué resulta. Hay 5 lugares para artistas mexicanos, esas son propuestas que sí podemos recibir, son los artistas que vamos a poner. Va a ser, como ahora van también científicos, no vamos a poder tener tantas plazas para artistas porque también va esta vinculación con otra gente y entonces eso puede pues hacernos un poco más grande. Pero sí ya tenemos confirmada la Universidad de Ankara y por supuesto la Universidad de Lockman, ¿no? Ujú. Que también va a venir y pues acá creemos que la UNAM puede ser y estamos construyendo, apenas estamos trabajando, tienes las premisas, Ah, muy no lo bien. hemos anunciado, tú tienes la premisa y por supuesto sabes que nuestro corazón para invitarte a que colabores en todo este proyecto desde donde estás y que realmente veamos tú todos estos vínculos que tienes allá, cómo podemos irlos compaginando y aperturando no solo mercados, sino aperturando áreas de vinculación Claro. desde otra ciencia, ¿no? A lo mejor algún día también hacemos un asunto con las empresas, ¿no? Ujú, Una onda que tenga que ver con empresarios, que ujú. nos escuchen para que hagamos posible lo que nuestro querido Osval pretende tanto a través de Culturalmente Responsable, ¿no? Crear la conciencia de la cultura en los empresarios, Claro. que es un tema que también deberíamos de avanzar. Pues mucho que hacer, ¿no? Rita, pero bueno que están estas precisamente iniciativas y pues como siempre al público, pues la invitación, digo, tanto artistas como bueno, también ahorita que mencionabas empresarios, asociaciones o gente también que se quiera sumar precisamente a apoyar estos proyectos, pues adelante, por favor, ahí contacten a Rita, que están viendo su Instagram, Cúpula Art, ahí bueno, obviamente en sus redes, en Facebook, ahí también los encuentran. Y bueno, también aquí les vamos a dejar en la caja de descripción del video, pues varios de los enlaces a sus páginas para que les sea más fácil encontrarlos, ¿no? Así que, pues bueno, siempre está esta invitación a que se sume más gente, Rita. Y pues muchas felicidades precisamente por este espacio físico también, al que la gente que vaya a la Ciudad de México pueda acceder, artistas de Baja California que estén viendo este video y pues vayan a la Ciudad de México, pues pueden contactar ahí a Rita también para conocer el espacio, buscar colaboraciones, etcétera, ¿no? Pues finalmente eso es lo que estamos buscando con estas pláticas también, abriéndonos obviamente a otros estados para que también Baja California se vincule con el centro y así todos estemos obviamente creando estas redes y trabajemos mucho más pues para el arte, ¿no? Con más salida, digamos, ¿no? Rita, pues digo, todavía nos quedan unos minutitos, pero ahorita te voy a dejar a ti que le hables al público, pero bueno, a mí en lo personal me gustaría saber, ahorita nos platicaste que de tu formación, que es pues más por las ciencias políticas, esta vinculación con el arte, cómo te involucras precisamente en estos proyectos y que bueno, finalmente has encontrado en el arte pues esta gran, no sé si decirlo, salida, ¿no? Precisamente a todas esas ideas o como ya como creativa, ¿no? De estos proyectos, porque bueno, también estás creando, Rita, ¿no? Hay vínculos y muchas cosas. A lo mejor no pintas directamente o dibujas, pero estás creando toda una serie de cosas y pues eventos y vinculaciones, ¿no? Así que bueno, también ahí está la cuestión creativa, ¿no? Para que el público pues obviamente sepa que no solo pintando o en el arte estamos creando, ¿no? Somos creativos en muchas áreas y hay que aplicarlo, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, Rita, también algo que sí me parecería importante mencionar. ¿Tú cómo has visto ahora que han ido a Turquía y han tenido todos estos otros proyectos? ¿Cómo has visto la respuesta del público extranjero hacia las propuestas mexicanas o hacia el arte mexicano? ¿Cómo ha sido esta retroalimentación? ¿Qué has visto? Seguramente en Europa es diferente, Noemí. Creo que es diferente, porque cuando nosotros nos fuimos de acá, todo el mundo nos dijo, no, la van a romper porque los mexicanos somos wow y les va a ir súper bien porque los latinos estamos de moda y, Ah, ¿no? Y nos fuimos acá con la super confianza del mundo, ¿no? Creyendo que realmente íbamos a hacerlo así. Eran piezas pequeñas, no de gran formato,
bueno, algunas sí, 2 de gran formato. Pero por los Eh, traslados, ¿no? Fue más sí, pequeño. Ujú, el asunto de que teníamos que desmontar acá y montar allá nuevamente. ujú. Y había incluso cambio en los bastidores y ese fue un asunto porque el grosor de los bastidores allá es diferente y entonces volver a tensar Mm, era dañar la obra ujú, y bueno, ahí tuvimos otro tema, ¿no? Los formatos no son tan iguales como acá. El montaje, pues también no era tan parecido. Entonces, pues también le pasamos ahí de pronto algunas cositas. Y bueno, pues así, súper confiados. Y la verdad es que no había esa onda de que se fascinaran, ¿no? ujú, ujú, Lo que realmente fue es una vinculación muy importante por el sentido de que el embajador ve que Mariana está pintando ahí sobre papel amate y, incausto con copal y entonces era oloroso y entonces decían, ¿qué hacen los mexicanos ¿no? ujú, Que están ahí? Y el embajador dijo, bueno, acá hay una onda una técnica que se llama Ebru, que es un patrimonio cultural de Turquía, es pintura en agua, y por qué no hacemos una vinculación a ver si con el amate se puede. Y entonces al ujú, siguiente día llegaron por parte del Ministerio de Cultura y la embajada, nos llevaron a una maestra para ver esta colaboración y entonces, normalmente el papel de ellos pues recoge y ya te muestran la obra y ujú, queda un rezago ahí de pintura que después se quita con papel periódico. ujú, Entonces dijimos, bueno, pues ahora hay que meter el amate. Ellos no conocían, se mm, maravillaban así de, ¿qué es eso? ¿No? ujú, Amate. Y sí. pintan en eso, ¿no? Entonces, así como muy Guau, sorprendidos. ujú, Y entonces, cuando metimos el amate a la tina de Lebru, pues resulta que el amate, por ser una fibra sintética natural, pues jaló absolutamente todo, lo metió completo sí. y hizo vivos los colores de una manera extraordinaria. Entonces, eso también le sorprendió así de, wow, Mm, ujú, ujú, ujú. no te Sí. la puedo enseñar porque cuando terminamos, la embajada nos dijo que esa pieza se quedaba como parte de la vinculación México-Turquía. Entonces la tiene la embajada como parte de este Ujú, intercambio. Y esto claro. fue increíble ver cómo técnicas o materiales culturales se pueden mezclar en una fusión creando una obra que es desde materiales y desde la obra pues era pintada por la artista turca, pero el papel era mexicano, Ujú, ¿no? okey. Entonces, esta parte de vinculación fue extraordinaria y cómo se pudo prender el incausto y soltar el olor al copal sobre el amate y cómo corrió sobre el amate, dándole volumen a la pieza, también fue una cosa que les sorprendió de lo que se estaba haciendo. Okey, okey. Sí, sí, sí. Entonces, eso nos fue bien, digamos, en ese sentido, culturalmente, por eso te decía que México tiene unas raíces bárbaras y maravillosas. Entonces, no esperábamos que la mate diera esta sorpresa en Turquía y sorprendió y nos preguntaban mucho qué era eso que se estaba haciendo. También creo que el artista debe estar en la feria, Mm, porque mucho de la obra que yo hubiera querido explicarles a la gente para poder venderla, pues no ujú, se da. Entonces el artista necesita estar. Y la artista que estaba ahí, nos acompañó Mario Carrizosa y Mariana Lecanda, y entonces Mariana logró vender una de sus piezas. Es una obra de una interpretación sobre la Virgen de Guadalupe un poco más moderna. También por si quieren buscarla ahí está la pieza. Esa fue la pieza que se vendió, ujú, ¿no? Esta parte media religiosa mexicana, ujú, pero es la Virgen de Guadalupe con un cráneo acá enfrente, ¿no? okey. Esa fue la pieza y por eso fue invitada por la galería para que ella exponga, ¿no? Porque también tienen que ver quién vende. O sea, a quien venda, pues la invitan a que vaya a su galería porque es garantía de que va a vender algo, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ella. De todo lo demás, pues no, pues solo, qué bien, ¿no? Pues sí, Eh,
Así Los, sucede. lo- sí, los turcos, pero creo que solamente es que nos faltó enfocarnos un poquito más, concentrarnos un poquito más, ¿no? Era nuestra primera vez y pasamos la curva de aprendizaje. Ujú, ujú, No conocen, tú les dices, sí, miren, conoce a Toledo y se quedan, no, ujú, ujú. ¿no? Claro. Entonces, no están tan empapados los turcos del arte moderno mexicano. Y a lo mejor habrá personas que ni me importa que me conozcan en Turquía, ¿no? Pero yo creo que los mexicanos de estas generaciones debésemos trabajar en que sí nos conozcan en muchas partes del mundo desde el arte. O sea, el arte tiene que empezar a abrir otros mercados. Claro. Eso es, no podemos quedarnos aquí, no podemos creer que los gringos van a estar comprándonos siempre, no podemos estar creando mexicanismos permanentes como un cliché para vender, ¿no? Tenemos que hablar o sea, porque eso es fácil, ¿no? Pero realmente tu propuesta como artista, ¿qué estás planteando desde México, ¿no? Y seguramente a lo mejor no estás planteando ya esta parte del cempasúchil, o sea, bueno, pues no, quiero mostrar otras cosas, ¿no? No Ujú, ujú. podemos vivir del mexicanismo. Ok. Sí, sí, Entonces, sí. creo que tenemos una gran oportunidad. Es como esta metáfora de que aquel que llega al pueblo y ve que nadie usa zapatos y le dice, no vamos a tener éxito, nadie usa zapatos. O que puedes decir, wow, tenemos un supermercado porque nadie usa y ahora todos van a usar, ¿no? Claro. Yo creo, Sí. yo creo que no nos conocen, no están habituados a lo que hacemos y que entonces tenemos que insistir más. ¿No? Y ahora iremos a Ankara y iremos a Estambul y yo creo que en España es muy fácil identificar a los mexicanos porque Claro. tenemos muchas cosas en común, ¿no? Ujú, ujú. Es natural, lo Sí. tenemos desde la sangre, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con esos mercados que no estamos tan empapados como el mercado árabe? Ujú. Sabemos que es un mercado que tiene recursos, tampoco es que te paguen millones, Ujú. es falso que se vendan a millones, porque allá hay la cultura del arte y entonces tú tienes que poner un precio accesible al arte, Sí, la gente porque sabe. ese día Ujú, toda ujú, la gente sale a comprar arte, ujú, ujú. ¿no? Sí, Entonces, eso es maravilloso porque tú ves cómo las escuelas llegan en grupos, los maestros están obligados a llevar a sus niños, los jóvenes de las universidades están obligados. No tienen que ser jóvenes de arte, ¿no? O ujú, sea, son sí, jóvenes que sí, estudian economía, que estudian, pero que van porque hoy el día es el claro. arte en casa. Sí, porque están Entonces, comprometidos con que aprendan de cultura, ¿no? Cultura general, con que claro. aprendan de cultura, Ujú, exactamente. Entonces los llevan y eso es extraordinario porque tú estás viendo al niño hacer hábito en que una vez al año hay que ir a ver lo que se está vendiendo. ujú. Eso es increíble. Ojalá pudiéramos tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Sí, No importa si te compran o no, pero importa que esos niños están creando hábitos. Ahora, esos jóvenes que ya están en el mercado quieren una pieza porque están habituados a un original, ¿no? claro. Entonces ponen su casa y quieren una pieza original, no quieren Ujú, una copia, ujú, ujú. ¿no? O sea, Sí. no quieren ir a comprar al mercado de impresiones algo, Ujú, ujú. quieren un original. Así Lo es. van a ir buscando a la medida de sus posibilidades y por eso tienes que aperturar costos diversos, ¿no? Así Costos bajos, accesibles, de piezas que a lo mejor no te llevan tanto material, pero que es tuya y al mismo tiempo acompañar esa pieza con una gran obra que es para otro público. Es decir, que tú tendrías que tener también tu obra a precios diversos. sí, ¿No? sí, sí, Una sí, parte claro. económica y Sí. otra parte cara, Ujú, porque es una obra excelsa, exquisita, y a lo mejor tu comprador de la primera obra va a buscar algún día ahorrar para comprarte la obra más cara, ¿no? ujú. Entonces, eso para mí creo que fue lo más extraordinario que he visto, de ver llegar a tanta gente, que solo la puedes ver en una plaza comercial. O sea, te vas a cualquier plaza comercial y está hasta su, ¿no? Sí, De gente atascado, claro. que van a ver, o que van a ver qué hay, que se van a comprar algo, o hasta ver un helado, pero no importa, es ir a ver y tener el tema de qué se está mostrando en el Art Ankara, ¿no? Claro, claro.
Entonces, nos falta Sí, construir una feria que permita acceder y que eso no implique ni que le bajes calidad, ni que le bajes lujo al lugar donde presentas, ¿no? Porque a veces dices, bueno, mira, rentémonos un estacionamiento y ahí lo ponemos. No está peleado con la pulcritud de dónde mostrar arte, ¿no? No se pelea. Y entonces supongo que por supuesto que los organizadores deben de tener su ganancia porque entra gente al por mayor y yo creo que ahí es suficiente, más la venta de los espacios. Y nos queda esto de si queremos ahora regresar o no a Ankara, nos decían, bueno, tuvimos una reunión ahí en la embajada y me preguntaban, pues, ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿No? O sea, el gasto fue fuerte, ¿qué sigue? Y dijimos, pues regresar para mostrar un trabajo a la altura de lo que México puede mostrar, compitiendo con todos estos. Y ahí a lo mejor alguna gente tampoco es amante de competir, ¿no? Y no es propiamente una competencia en términos de que me vayan a entregar un galardón, sino de que se hable de la propuesta mexicana, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer una estrategia para que se hable de la propuesta que los mexicanos están lanzando? Y por eso es que estamos buscando artistas que de verdad quieran decir, yo le entro, ¿no? Yo le entro y sí estoy dispuesto y sí los voy a sorprender y sí tengo una gran propuesta y nadie ha visto mi trabajo y me interesaría que alguien lo vea y no necesita ser un artista consolidado, pero tiene que ser un buen artista. claro. Muy bien, Rita. Pues muchas gracias por toda esta información, Rita. Y al público, pues obviamente agradecerle que haya estado aquí en esta plática, que se haya dado la oportunidad de conocer lo que está haciendo Cúpula Art México y todo lo que nos vino a contar Rita sobre este proyecto. Así que los invitamos también a que sigan a Cúpula Art ahí en sus redes, síganlos, estén bien al pendientes de todos los proyectos que están haciendo, pues si quieren ir directamente a ver la obra, a ver trabajar a los artistas que estén colaborando en este momento, o bueno, en cualquier momento en que ustedes tengan la disposición, disponibilidad de ir, pues ahí contacten a Rita. Rita, pues te agradezco mucho por haber estado aquí en la plática, ha sido un placer platicar contigo y pues muchas felicidades también por este gran ímpetu y pues esta gran motivación por seguir llevando el arte mexicano pues al mundo, Rita. Muchas gracias y pues nos vemos próximamente. Que tengas muy Muchas gracias. bonita tarde. Gracias, Noemi. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego.